que el periodonto se divide en dos, ¿no es cierto? Uno que sería el periodonto de protección, que va a estar conformado netamente por la encía. Y por otro lado tenemos el periodonto de inserción, que alberga tres estructuras: ligamento periodontal, cemento auricular y el hueso alveolar. Es importante poder reconocer cada una de estas estructuras y hasta dónde son los límites, ¿no?, que le corresponde a cada una de ellas. Entonces, vamos a indicar que el ligamento periodontal es un tejido netamente conectivo, especializado, porque va a cumplir varias funciones dentro de lo que es la protección, la regeneración, la nutrición, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Pero para que ustedes entiendan que es un tejido altamente especializado. Asimismo también tiene una alta vascularización, justamente por lo que comentaba hace un momento, ¿no?, porque se va a encargar también de dar nutrición a otras estructuras que se encuentran alrededor del ligamento periodontal. Su naturaleza es fibrilar y tiene una alta densidad celular, justamente por su función, ¿no?, de nutrición, de protección y de regeneración. Necesita ser un tejido que esté altamente vascularizado y también está compuesto por varios grupos celulares. Entonces, como resumen, nos quedamos que es un tejido conectivo, especializado, vascularizado y altamente de contenido celular. ¿Cómo podríamos definir el ligamento periodontal? Aparte de lo que ya hemos mencionado brevemente, ¿qué otras ideas ustedes podrían comentarme con respecto al ligamento periodontal? Es un amortiguador. ¿Ya? Es un amortiguador porque es una especie de elástico, ¿no es cierto? Si lo queremos relacionar de repente con algún elemento, es como un elástico que prácticamente va a unir al diente con el hueso alveolar. Si bien es cierto, el hueso alveolar va a sostener o albergar al diente, el diente no está puesto encima del alveolo, ¿no es cierto?, sin nada que lo contenga. Quien se encarga de contenerlo, mantenerlo estable, es justamente el ligamento periodontal, que es como indica su compañero, que es como una especie de amortiguación. Al ser un elástico, obviamente va a tener cierto movimiento, que obviamente no es tan perceptible a la vista, ¿no?, en algunos casos, pero fisiológicamente el diente tiene un grado de movilidad, ya sea de manera de intrusión, o sea, se mueve dentro del alveolo, o lateralmente. ¿Qué más? Otra idea del ligamento periodontal. ¿Qué dice aquí? Rodea la raíz de los dientes. Esta línea roja y amarilla de alguna manera me representa el espacio que le confiere al ligamento periodontal. La línea roja, ¿qué será? El cemento, ¿no es cierto? El cemento es la porción del diente que rodea la raíz, ¿no es cierto? El cemento solo lo vamos a encontrar a nivel de la raíz, es la capa externa que cubre la raíz radicular. ¿Y la línea amarilla? La cortical interna del alveolo.
Sí, si queremos ser más específicos, la cortical interna del hueso alveolar o de la pared alveolar. Entonces, ese espacio milimétrico que se genera entre estas dos líneas, amarilla y roja, corresponde al espacio que confiere el ligamento periodontal. Hay que saber diferenciar lo que serían las fibras gingivales y las fibras del ligamento periodontal. Se supone que ustedes han hablado ya de las fibras de la encía o gingivales, que son un grupo, ¿no?, de fibras que corresponden solo a la parte que está aquí sombreada de rosado. Diríamos que este punto más apical, más coronal, sería el límite de lo que sería la encía, que está aquí pintado de rosado, y luego se seguiría el ligamento periodontal. ¿Ambos son tejidos conectivos? Sí. ¿Ambos están conformados por grupos de fibras? También. Cada uno con sus distintos grupos gingivales o de ligamento periodontal. Por eso es importante saber hasta dónde es el límite de lo que corresponde a la encía o corium gingival y lo que corresponde al ligamento periodontal. En las gráficas no lo vemos así, ¿no es cierto? No hay una delimitación como se ha colocado en esta imagen. Fíjense. ¿Qué punto o qué aspecto anatómico podríamos decir que es el límite entre lo que sería la encía y lo que sería el ligamento periodontal, si observamos esta gráfica? ¿Cómo podrían decir ustedes, ¿no?, con sus palabras, cuál sería ese límite? Si nos guiamos de algún punto de las estructuras que vemos en esa imagen. La cresta alveolar. La cresta alveolar, ¿sí? Podría ser un detalle anatómico a considerar para yo saber, ¿no?, cuál es la delimitación de la encía y cuál sería la delimitación de las fibras del ligamento periodontal. Ahora, se supone que ese diente está en condiciones fisiológicas, ¿no es cierto? Los tejidos están completamente sanos. Porque si yo, por ejemplo, les muestro una imagen de una enfermedad periodontal como tal, ¿qué pasó? ¿Un bichito? Una polilla así. Bueno, si yo les muestro, por ejemplo, una imagen donde ya tenemos una enfermedad periodontal salud, una enfermedad periodontal, ¿qué pasa en la enfermedad periodontal? Se afectan los tejidos que soportan al diente. Por lo tanto, ¿quién va a estar afectado? La encía, el ligamento, el hueso, y por lo tanto la cresta ósea no va a estar a este nivel, va a estar disminuido, ¿no? Entonces, incluso en esa situación podríamos decir que la parte más coronal de la cresta puede ser un punto de referencia que me limita hasta dónde están las fibras gingivales y hasta dónde están las fibras del ligamento periodontal. Recuerden que el ligamento periodontal es quien une el diente con el hueso alveolar. Por lo tanto, las inserciones de esas fibras tienen que ser justamente entre esas dos estructuras, ¿no es cierto? Por eso, podríamos tomar como una referencia el nivel de la cresta ósea
me delimitaría, ¿no?, gráficamente, visualmente, hasta dónde corresponde las fibras gingivales que en esta imagen están sombreadas de rosado, y por debajo de ella lo que correspondería a las fibras del ligamento periodontal. Aquí otra imagen, de alguna manera, nos representa esta composición fibrilar, ¿no?, y que de alguna manera tiene esta imagen a modo de elástico. Es un conjunto de fibras que ya lo vamos a mencionar más adelante, pero para que ustedes capten la idea, ¿no?, de la función que le compete, la función más importante que le compete al ligamento periodontal, ¿no?, de unión entre lo que sería el esmalte, aquí esta capa más café, ¿no es cierto?, bastante delgada, que correspondería al segmento radicular. En medio tenemos al ligamento periodontal y a su lado izquierdo tenemos lo que sería la pared interna del alveolo, la cortical del alveolo, ¿no?, el hueso alveolar. Y si nosotros aquí de alguna manera vemos, ¿no?, un tamaño o un grosor, un ancho bastante amplio, obviamente esto en condiciones fisiológicas pues va a variar, ¿no? Varía entre un individuo u otro, varía si el paciente es más joven o es más adulto, varía si tenemos algún proceso patológico o si estamos en condiciones fisiológicas, ¿no? En distintas situaciones este grosor, este ancho del ligamento periodontal puede variar, pero para tener más o menos una idea de este espesor, más o menos está entre 0.1 y 0.38 milímetros. Incluso en la misma pieza dentaria, las distintas, vamos a decir, tercios, puede también variar el grosor. No es algo que sea uniforme. En el tercio coronal puede ser un poco más ancho que en el tercio apical. En los pacientes jóvenes, esto va a ser más ancho. En los pacientes adultos va a ser un poco menor el grosor, se va a ver disminuido. ¿Por qué creen? ¿Por qué habría una disminución del grosor del ligamento periodontal entre un paciente adulto y un paciente joven? ¿Ya? ¿Ya? Desgaste, reabsorción, procesos que se van a producir a lo largo, ¿no es cierto?, de las distintas etapas de vida. Entonces hay personas que de repente tienen una dieta, ¿no?, que es de repente alta, no sé, pues en alimentos que sean un tanto más duros, ¿no?, o que de repente el paciente a la hora de masticar los alimentos lo haga más por un lado que el otro. Entonces toda esa carga, esa función que se produce a nivel de las piezas dentarias y obviamente también a lo largo del tiempo va a generar, ¿no es cierto?, un desgaste, una disminución de este ligamento periodontal. Y ahora, recordando un poquito la parte de histología, que ustedes ya la han llevado, ¿no es cierto?, ¿qué podemos decir de las estructuras que corresponden a la pieza dentaria? ¿Cuál es el origen, desde el punto de vista histológico, de cada una de ellas? ¿Se recuerdan esta imagen?
nos enseñó en zoología. Por eso, que se pueda. Estas son las distintas etapas de la formación dentaria o odontogénesis. ¿Qué etapas teníamos en este desarrollo dentario? El primero, ¿Casquete? ¿ah? ¿Casquete? No, casquete viene luego. No, campana. La primera, yema. La de yema o la de brote, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el epitelio oral, el epitelio bucal, que se va a generar una proliferación del epitelio sobre el tejido conectivo subyacente y va a formar una pequeña yema o brote. Normalmente cada yemita o brote corresponde a un diente y en un paciente o en una persona joven, ¿no? Vamos a decir, en una etapa de una dentición decidua, ¿cuántas yemas o brotes deberían haber? No, en total. 20. Si asumimos que cada yema es un diente, ¿cuántos dientes tiene un niño? 20, ¿no? Entonces se supone que en el maxilar superior, este epitelio va a tener 10 brotecitos o 3 yemas, cada uno en el tiempo que le corresponde, ¿no es cierto? Y en el maxilar inferior lo mismo. Ya, una vez que se produce esta primera fase de yema, ¿qué sigue? Casquete. Casquete, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, ya van apareciendo otros tejidos como el epitelio del esmalte externo, ¿no? El epitelio del esmalte interno y se va formando como una especie de casco o casquete para luego pasar a la etapa de Campana. campana. Hay quienes lo dividen en temprano, ¿no? Etapa de campana temprano y tardío. Pero aquí en esta etapa de campana, ¿qué ocurre? Aparecen otras estructuras, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre aquí ya en esta etapa? ¿Por qué se caracteriza esta etapa de campana? Porque se diferencian los megamastos. Hay una diferenciación de los tejidos, ¿no es cierto? Entonces aquí ya en la etapa de campana, si ustedes observan, ya se puede observar un esbozo más definido de lo que a futuro será la ¿Qué salió es el de Caperuza? casquete o caperuza. Ah, ¿Qué estructura, qué esbozo es este? La corona, ¿no? Aquí prácticamente ya estamos viendo un esbozo diferenciado de las estructuras de una corona dentaria. Y primero se supone que se va formando o conformando lo que es la corona para luego formarse la raíz. Y bueno, acá podríamos hacer una diferenciación cuando ya tenemos un estado de campana, ¿no?, más avanzado, en donde ya prácticamente tenemos la conformación de la parte radicular. Entonces, resumiendo, tenemos la etapa de yema o brote, luego tenemos caperuza o casquete y luego la de campana. ¿Hasta qué horas es la clase? 9:40. ¿9:40? Entonces, recordando nosotros todo lo que correspondería al periodonto de inserción, ligamento, cemento, hueso,
¿qué origen va a tener? A través de lo que sería el saco dentario, específicamente la capa celular interna. Este origen será ectodérmico o mesodérmico. Mesodérmico. ¿Quién es ectodérmico? Solo el esmalte, el resto es mesodérmico. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿y qué es el saco dentario? Recordarán ustedes, aquí ya tenemos, ¿no? Otra imagen de lo que sería el estado o etapa de campana. Y prácticamente todo lo que se observa aquí en la parte más, vamos a decir, más externa de este brote que ya se formó, que ya pasó por un estado de caperuza, ¿no? Está conformado por la papila y por lo que sería el epitelio, tanto externo como interno. El epitelio del esmalte, tanto en su parte interna como en su parte externa. Toda esta conformación, entonces, que ya la estamos aquí delimitando de rojo, sería el saco dentario. Y este saco dentario ya habíamos indicado que se produce la diferenciación de los tejidos, ¿no? En este estadio. Aquí, por ejemplo, esta línea que vemos prácticamente cercana al saco dentario correspondería al epitelio externo e interno. Externo. Y este de aquí sería el interno. Entre ambos epitelios vamos a tener el retículo estrellado y también vamos a tener un estrato intermedio que estaría prácticamente relacionado con el epitelio del esmalte interno. Este saco dentario, también llamado folículo dental, ¿no? Va a estar conformado por tejido conectivo blando, es de origen mesenquimal, rodea el órgano del esmalte y incluye también a la papila dentaria. Aquí ya observamos otra gráfica del estadio de campana avanzado, en donde se puede ver un esbozo de la corona dental. A diferencia de la imagen que les mostré anteriormente, ¿cuál sería la diferencia con esta imagen? Que esta es la de un molar o de un premolar. Exacto, si nos damos cuenta, ya tenemos, miren, no tiene solo una cúspide, ¿no? El diente anterior. Ahí estoy avanzando la cabeza. Aquí, si se dan cuenta, ¿no? Esta estructura o esta conformación más se relaciona, asemeja a una corona de un diente anterior, ¿no? Puede ser un incisivo, un canino, ¿sí? Incisivo central, lateral. En cambio aquí ya vemos un esbozo de dos cúspides, ¿no? Entonces sí podríamos relacionarlo a un diente posterior. ¿Qué podríamos de repente recordar de esta imagen? ¿Quién es el encargado de formar el esmalte? Los ameloblastos. Son las células formadoras del esmalte. ¿Y este ameloblasto de qué epitelio sale? A ver.
¿Quién dice interno? ¿Quién dice externo? Ya, esta parte sí es importante que la recuerden. Así que para la próxima semana, como nos toca también hacer ligamento, la segunda parte, vamos a tomar intervenciones, porque necesito que ustedes repasen esto. ¿Qué función cumplen los ameloblastos? ¿Qué función cumplen los odontoblastos? ¿Y de qué tejido específicamente es que vamos a derivar, ¿no? Ya. Entonces ahora nos interesa lo que sería la papila. Si ustedes se dan cuenta, todo este puntillado rosado corresponde a la papila y es quien de alguna manera a futuro va a representar la pulpa. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen. Bueno, esta de repente no está tan clara, pero para que ustedes se guíen, lo que estoy delimitando aquí con el puntero sería el esbozo de la corona, ¿no? Podríamos asumir que aquí es una representación gráfica de un diente o de un estado de campana, ¿no? Temprano de un diente del maxilar inferior. Y entonces aquí también tenemos lo que ya hemos mencionado anteriormente. Pero ¿qué es lo más importante o relevante aquí? Que ya se ha conformado lo que es la corona. Y ahora lo que se menciona es la formación de la raíz. ¿Y quién va a ser el responsable de permitir esta formación de la raíz? La vaina de Herwig. La formación de la raíz se inicia por una actividad, ¿no?, de una división celular que tiene lugar en el asa cervical del órgano del esmalte. El órgano del esmalte, recuerden ustedes, que está conformado por una capa interna y una capa externa. Por eso decimos, ¿no?, es epitelio del esmalte interno más epitelio del esmalte interno. Entonces, esta asa cervical epitelial, ¿no?, porque es del órgano del esmalte, va a tener un crecimiento hacia apical, justamente para poder hacer la conformación de la raíz. Esta estructura luego va a tener el nombre de vaina radicular de Herwig y es la que se va a encargar, ¿sí?, y es la que se va a encargar de realizar la conformación radicular. ¿Ya? Pero también aquí hay unos, si bien es cierto, esa división mitótica o de división celular en un sentido apical para conformar la raíz, ¿no?, de esta asa cervical del órgano del esmalte, o llamada también vaina radicular de Herwig, va a dejar en su camino unas células epiteliales que, como van a quedar, vamos a decir, durante este proceso, van a quedar con unos restos, y estos restos son los llamados restos epiteliales de Malassez, que es el resultado de la producción celular epitelial, ¿no es cierto?, que de alguna manera no están incluidas dentro de la formación de la raíz, sino que se van quedando en el camino. Y a esto, si bien es cierto, son células epiteliales, ¿no?, al estar sueltas en los tejidos adyacentes, se llama o se conoce como restos epiteliales de Malassez.
Entonces, ¿quién se encarga de la formación de la raíz? Si les preguntan en el examen, la vaina epitelial del germen. ¿Es lo mismo los restos epiteliales de Malassez? No. ¿Por qué? Ambas son células epiteliales, pero, como les digo, las que están dentro de la vaina de Herwig son las que conforman o constituyen la raíz. Es como que cumplen el objetivo hasta el final, ¿no? Va formándose el tercio cervical, luego el tercio medio y luego el tercio apical. Una vez que termine toda la formación del ápice radicular. Y en el camino habrán algunas células epiteliales que se van a quedar y van a estar contenidas en tejidos adyacentes, y a estas se les va a conocer como el nombre de células epiteliales de Malassez. Si nosotros vemos en un corte histológico, vamos a poder observar esta imagen, ¿ya? A ver, vean ustedes y me van a indicar a qué tejido corresponde. El de aire, porque lo están durmiendo, ya. Este corte histológico tiene esa coloración rosada por una técnica que se usa, ¿no?, para poder hacer el análisis de algunas muestras. Es una tinción de hematoxilina eosina, ¿ya? Pero aquí lo importante es que, si se dan cuenta, a través de esta tinción, dependiendo la densidad celular de los tejidos, hay zonas que se tiñen más de rosado o se marcan más de esa tinción. Como por ejemplo, ¿qué dicen ustedes? Todo lo que viene a ser la dentina del diente y el cemento. La dentina está por acá. No, la pulpa. Ya, Está más oscura. la pulpa. Y el cemento que está más oscuro todavía que la pulpa. Ujú. De los bordes. ¿Sí? Se puede diferenciar, ¿no? Si nosotros hablamos a nivel de la raíz, en este caso de esta molar, observamos que hay una línea delgada que conforma la parte externa de estas raíces, que podríamos nosotros indicar que es el cemento. Si vamos hacia la parte externa de las raíces, y si vemos esta imagen que nosotros la hemos dejado aquí de rosado, hemos cubierto de azul, ¿qué sería? Aquí. ¿La azul o la? No, la rosada. La rosada en sí. Aquí abajo. ¿Un proceso patológico? No. No estamos hablando si, por ejemplo, hay algún proceso patológico, enfermedad, no. Solo quiero que me ayuden a delimitar, ¿no?, un poco los tejidos según esta imagen, que obviamente ya corresponde a un análisis histológico. Son células de proliferación. ¿Mm? Células de proliferación. Bueno, se supone que este es un corte, ¿no?, histológico, que usan en estas láminas que entran al microscopio. Podríamos decir que han partido el diente por la mitad. Entonces aquí, si bien es cierto, nos permite diferenciar el cemento, se supone que de la dentina, si hablamos a nivel radicular, y en esta otra imagen lo que está de azul prácticamente corresponde al hueso, lo hemos cubierto. ¿Qué hay entre el cemento y el hueso? Sí. A nivel de la raíz, ligamento.
Por eso les digo, si yo hablo de aquí arriba en esta zona, sí es sencillo. Pero si hablamos a este nivel, es ligamento. Se ve un poco raro porque pareciera que el ligamento, pues no sé, tiene 4 milímetros de espesor, ¿no? Pero bueno, se asume que por ser un corte histológico tiene esa característica y esa proporción. Pero para que haya una diferenciación entre el hueso, que es esta imagen un tanto más clara, que estamos sombreándola perdón, justamente con azul, es lo que sería el hueso alveolar. Y si ustedes comparan el hueso con el ligamento periodontal, ¿quién es más rosado? El ligamento. ¿Por qué creen que es más rosado? Claro, justamente por todo lo que habíamos comentado, ¿no? Por eso, la densidad celular es lo que permite aquí que haya una mayor o menor tinción de hematoxilina de eosina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ligamento es un tejido altamente fibroso, ¿no? Que tiene una composición celular más alta que el hueso. Por eso el hueso se nota un tanto más claro. Ahora, si ustedes ven ahora lo que sería el ligamento periodontal y la encía, ¿ven alguna diferencia en cuanto a la tonalidad? No, es casi lo mismo. Y es justamente porque la composición de ambos es mediante grupos de fibras, que son de tejido conectivo, altamente vascularizado, que tienen un componente celular alto. Entonces aquí, si yo quisiera hacer un límite entre lo que corresponde a las fibras gingivales y a las fibras periodontales, ¿dónde indicarían que es el límite? En la iniciación del segmento. O donde inicia el segmento. ¿Por aquí? Por aquí. ¿Qué dijimos que iba a ser nuestra referencia? La cresta. La cresta ósea, y se supone que aquí está la cresta. Aquí, más o menos, está por este lado. Entonces, acuérdense que el ligamento es un grupo de fibras que une el diente a nivel del cemento con el hueso. El cemento inicia por acá, perfecto, pero la fibra no va a estar así inclinada hacia arriba, casi está al ras. Otra característica que le da esta tinción es por la presencia también de colágeno, ¿sí? Bueno, aquí otra imagen que de alguna manera me está delimitando en este cuadrito verde, ¿no? ¿Qué es lo que correspondería a esta imagen que se levanta aquí de manera irregular? Papila. Si acá tengo un diente, La papila. aquí tengo otro diente, la papila, ¿no? Puede ser la papila gingival o la encía. Obviamente la encía no es así, sino que el corte, ¿no? En histología, pues, de repente genera un poco de distorsión en la anatomía que nosotros vemos en boca o clínicamente, pero para que más o menos entendamos, esto correspondería a la papila. Asimismo, como tenemos una composición de colágeno, también vamos a tener fibroblastos, otros tipos de fibra como las de Sharpey son importantes para la cicatrización del ligamento periodontal, ya que los fibroblastos se encargan de formar tejido, mantener el tejido y remodelar el tejido o las fibras
periodontales. Entonces, dentro de la composición celular, ¿a quién podemos colocar como primer grupo celular? A los fibroblastos. Y gracias al fibroblasto, el ligamento periodontal se va a formar cuando es necesario, va a mantenerlo en equilibrio, ¿no es cierto? Y cuando éste de repente se encuentre ante situaciones que no puede manejar, no puede sostener, como un aumento de la fuerza, de la carga oclusal, de la carga masticatoria o la presencia de alguna infección, va a ayudar a hacer el remodelado de este ligamento periodontal. Aquí tenemos otras imágenes, ¿ya? También son cortes histológicos bajo la misma coloración, hematoxilina, eosina, pero bueno, de repente aquí es otra técnica la que se ha usado y entonces no nos muestra ese rosado como en la anterior imagen, pero esta sí nos ayuda a hacer una mejor diferenciación, ¿no es cierto? Esta primera imagen corresponde a un corte que se está realizando a nivel coronal, ¿no es cierto? O a nivel cervical, justamente en el límite de la corona y de la raíz. Y entonces aquí yo puedo observar varias estructuras. ¿Como cuáles? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el espacio biológico? Epitelio de unión y surco. Ya. Aquí tenemos que diferenciar algo. El surco gingival, que es esta especie de V bastante estrecha, ¿no es cierto? Es el surco gingival. Surco clavicular, clavículo. Lo pueden encontrar con esos términos. Este surco gingival está compuesto por dos paredes. La externa, vamos a decir, o a la derecha de esta imagen, ¿qué pared es? Pared blanda, conformado por la encía libre, pero ¿quién reviste la encía? El epitelio. Toda la encía, fíjense ustedes, todo lo que está de rosado, tiene una gráfica así como unos, a ver, como estas entraditas. Digitiforme podría ser, ¿no? Interdentada, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, todo esto de rosado que se extiende en toda la extensión de lo que sería la encía, es el epitelio. Por lo tanto, yo voy a tener distintos tipos de epitelio en esta imagen. Este primer epitelio, podríamos decir que es el epitelio ¿ya? O sea, no, espérate, no hay que confundir. Primero aquí hay que entender, tenemos el surco gingival, esta V tiene dos paredes, una pared externa o blanda que corresponde a la parte de la encía, específicamente la cara interna de la encía marginal o libre. Es marginal o libre porque no se une al diente, ¿no es cierto? No está adherida. Y luego tiene una pared dura que corresponde a la pared del diente.
sala? El esmalte. ¿Ya? Entonces, el surco gingival tiene dos paredes, blanda, dura. ¿Quién viene a ser el piso de ese surco? Porque hasta acá llega el surco, no va más allá.